pedir a nuestro hermano Miguel Ángel Silva que nos trae el mensaje del día de hoy, el trabajo en la perspectiva escritural. Vamos a abrir, hermanos, la Escritura en el libro que acabamos de leer, libro de Génesis, capítulo número 1. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos, del versículo número 31 al versículo 3 del capítulo número 2. Génesis, capítulo 1, versículos 31 al versículo 3 del capítulo número 2. Dice la palabra de nuestro Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Primero nos das la oportunidad de estar nuevamente reunidos como tu pueblo para poder glorificar tu santo nombre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. También, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, para poder escuchar tu voluntad, mi Dios. Es un privilegio, Señor, estar delante de tu presencia y poder escuchar tus mandamientos, poder escuchar tu ley, poder escuchar tus palabras, Señor, poder escuchar esta republicación, Señor, que proviene de ti. Te queremos pedir, bendito Padre, en esta tarde, la asistencia de tu Santo Espíritu, mi Dios, para que todo lo que se comparta sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Y, Señor, que pueda quedar grabado en nuestros corazones, Señor, todo aquello que el día de hoy, Señor, tú pongas en tu pueblo, Señor, como palabra, mi Dios. Y que podamos llevar a obra, Señor, todo lo aprendido, porque ciertamente, Señor, es una gran responsabilidad la que tú, Señor, pones a tu pueblo, el trabajar de una forma correcta, Señor, delante de tus ojos, Padre. Porque ciertamente, Señor, tú nos has dado, Señor, un oficio, pero ciertamente debemos hacerlo conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias te damos, Dios, en esta tarde. En el nombre que sobre todo nombre te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar, hermanos, su lugar. Bien, hermanos. El día de hoy, hermanos, es un día también muy importante, porque el día de hoy vamos a comenzar, hermanos, una pequeña serie de sermones, una pequeña serie de predicaciones que son muy importantes, hermanos. Y me estoy refiriendo ciertamente al trabajo. Me estoy refiriendo de una forma clara, hermanos, a cómo debe de ser el trabajo desde una perspectiva reformacional. Cómo se debe de trabajar de una forma correcta. Podemos ver, hermanos, ciertamente que hay una forma de pensar que es errónea, hermanos. Podemos ver, hermanos, cómo la mayoría de las personas, si volteamos a nuestro alrededor, hermanos, aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de las personas piensan que trabajar es ir a desarrollar una labor, y después de que tú desarrollas una labor, ciertamente tú recibes un pago, una remuneración a ese trabajo o a ese oficio que tú desarrollaste.
Y ciertamente, hermanos, la mayoría de las personas piensa de esa forma, pero porque no tienen una completa visión, hermanos, acerca de lo que significa el trabajo, acerca de lo que significa realizar correctamente un oficio. Inclusive, hermanos, la mayoría de las personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo, e inclusive también algunas personas que creen en Cristo, piensan de la siguiente manera, hermanos. Piensan también, hermanos, que el trabajo es una maldición de Dios. Inclusive cuando están o cuando se van a trabajar, dicen, pues no me queda otra, tengo que trabajar. Eso es lo que piensan muchas personas, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, que ciertamente esa forma de pensar es una forma incorrecta de parte de delante de los ojos de nuestro Dios, hermanos. Y ellos lo sustentan, hermanos, diciendo que cuando el hombre pecó, el castigo de ese pecado es que el hombre debería de trabajar con el sudor de su frente. Yo les pregunto, hermanos, ¿será esa en realidad la visión del trabajo? ¿Así es como debe de trabajar el hombre, hermanos? La mayoría de las personas considera el trabajo como algo que desarrolla, como algo que recibe una remuneración, y considera el trabajo como aquel que va a una cierta oficina, por ejemplo, y desarrolla 8 horas en un lugar, y al terminar su trabajo pues recibe un pago. Pero vamos a ver, hermanos, que esa es una visión muy limitada de lo que significa trabajar, o de lo que significa trabajo. Y precisamente, hermano, este es el reto para la iglesia, y por eso de este tema, hermanos, que es de suma importancia, que la iglesia debe de comprender de una forma correcta cuál es la visión reformacional sobre el trabajo. Podemos ver, hermanos, ciertamente que en aquellos que no conocen a Cristo, pues es entendible, hermanos, porque no tienen una dirección correcta de lo que significa trabajo. Pero lo que nos causa preocupación, hermanos, y bastante preocupación, es que aún dentro de aquellas personas que conocen a Cristo como su Señor, piensan de la misma forma, piensan de la misma manera. En su vida diaria existe un dualismo, de tal manera que ellos vienen el domingo a la iglesia, alaban al Señor, glorifican su santo nombre, hermanos, pero cuando se van a sus hogares, hermanos, podemos ver que aún estos cristianos dicen, me voy a mi trabajo, porque ellos consideran que deben de trabajar para tener un sustento para su hogar. Y no estoy diciendo que sea mal, hermanos, pero se debe de hacer de una forma correcta. Y esa forma correcta es precisamente lo que se va a desarrollar en esta serie de sermones, hermanos. El día de hoy vamos a comenzar con el primero, hermanos, de 7 sermones, que son, el primero es, ¿cuál es el trabajo desde la perspectiva escritural? ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto del trabajo? Bien, para poder desarrollar este tema, hermanos, vamos a tocar de una forma sencilla 3 puntos que son importantes, aunque no son los únicos que podemos desarrollar desde el punto de vista escritural. Hay muchos puntos que podemos desarrollar, hermanos. Pero estos 3, hermanos, son básicos que la iglesia debe de conocer para poder comprender de una forma clara que no debemos de tener un dualismo en el trabajo, sino que todo lo que el hombre desarrolla, eso es un trabajo, hermano. Ya sea que comas, o ya sea que bebas, o ya sea que hagas cualquier cosa, eso es un trabajo. Y no necesariamente tienes que tener una remuneración económica para que tú digas que estás trabajando. Estos 3 puntos que vamos a desarrollar, hermanos, son muy importantes. El primero, vamos a comprender primeramente qué significa tener un oficio, o qué es un oficio. El segundo punto que vamos a desarrollar, hermanos, de una forma
clara cómo debemos desarrollar un oficio de una forma correcta. El tercer punto que vamos a desarrollar es cuál es la perspectiva del trabajo a través de la Escritura. Estos son los 3 puntos que vamos a desarrollar. Vamos a comenzar por el primero, hermanos. ¿Qué es un oficio? La mayoría de las personas piensa que un oficio es aquel que se desarrolla con la práctica, que no se estudia para poder desarrollar un oficio. Y la mayoría de las personas piensa en un carpintero, piensa en un herrero, piensan en este tipo de actividades que la mayoría de las personas piensan que eso es un oficio. Pero vamos a ver que eso también es un error. Todos los hombres, hermanos, tienen un oficio. Dios lo ha dicho, hermanos. El Señor lo ha establecido y le ha dado a cada uno de los hombres un don para que lo desarrollen de una forma correcta delante de los ojos de Dios. Algunos pueden ser herreros, algunos pueden ser obreros, algunos pueden ser amas de casa, algunos otros pueden ser estudiantes, algunos otros son pequeñitos. Y cada una de estas personas, hermanos, desarrollan un oficio. Cada una de estas personas desarrollan una labor. Algunos lo hacen de una forma correcta, hermanos. Algunos lamentablemente no lo hacen de una forma correcta, pero también lo vamos a explicar. Pero ciertamente, hermanos, tener un oficio proviene de Dios. Es algo que el Señor te dio para que tú lo desarrollaras. Por ejemplo, ser estudiante. Dios te dio la capacidad para que tú estudiaras. Dios te dio la inteligencia para que pudieras comprender sabiduría. Dios te dio lo necesario para que tú pudieras estar en esa institución estudiando, pero tiene un propósito el que tú estudies. Y vamos a llegar a la conclusión que es glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero esto es ideal, hermanos, es un punto de vista ideal. Vamos a ver, hermanos, y trasladarnos para poder comprender lo que piensan las personas acerca del oficio. Y quisiera trasladarme hacia la Edad Media, hermanos. ¿Cómo pensaba la gente en la Edad Media? En la Edad Media, ciertamente, las personas, y más la iglesia, hermanos, pensaban que existían 2 tipos de trabajos, hermanos. Un trabajo que era un trabajo secular y otro trabajo que era un trabajo santo. Veamos cómo era la forma de pensar en la Edad Media, hermanos, que había un dualismo en esta forma de pensar. Y podemos ver ciertamente que la iglesia pensaba que solamente aquellas personas que se dedicaban al área religiosa, ellas eran aquellas personas que desarrollaban un trabajo santo. Veamos el dualismo que existía en esa época. Y todas aquellas personas del pueblo, de la comunidad, de la localidad, que no pertenecían a esa comunidad religiosa, entonces desarrollaban un trabajo secular. Veamos los problemas que existían en ese tiempo. Había un dualismo completamente impregnado en esa sociedad, en esa comunidad. Estoy hablando de la Edad Media, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, que el trabajo sagrado, hermanos, es ciertamente como pensaba la iglesia en ese tiempo, era solamente lo que desarrollaban el Papa, lo que se desarrollaban los arzobispos, lo que desarrollaban los obispos, lo que desarrollaban los cardenales, los sacerdotes. Para ellos ese era un trabajo sagrado, un trabajo santo. Pero podemos ver, hermanos, que todos los demás trabajos ellos consideraban que era un trabajo secular, que no tenía relevancia delante de los ojos de Dios, que para los ojos de Dios era más importante trabajar en el área eclesiástica que en cualquier otra área de la vida. Esa es la forma de pensar de la Edad Media, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que no empezó ahí, empezó muchísimo más atrás, hermanos.
Si nos trasladamos a la historia, hermanos, podemos ver que desde el siglo número 4, hermanos, con un personaje que es importante, que se llama Eusebio, la forma de este personaje impactó también desde el siglo 4 hasta la Edad Media. Y veamos qué era lo que pensaba Eusebio en el siglo 4, hermanos. Dice este personaje: 2 caminos fueron dados por la ley de Cristo a su iglesia. Está haciendo una división entre que Cristo dio 2 caminos. Una está por encima de la naturaleza humana y más allá de la vida humana: el servicio a Dios en su iglesia. Veamos cómo Eusebio lo que está haciendo, está pensando que servir a Dios es más importante en la iglesia que en cualquier otra área de la vida. Y sigue diciendo Eusebio: y aún humilde, aquel que cultiva, aquel obrero, aquel que hace comercio, tiene un trabajo secundario. Veamos la forma de este dualismo que está impregnando desde el siglo IV hasta la Edad Media, hermanos. Pero podemos ver que no solamente se quedó ese pensamiento dual en la Edad Media, sino que aún en nuestro tiempo todavía tenemos este pensamiento dualista. La mayoría de los cristianos que no son reformacionales piensan que trabajar de una forma correcta para el Señor es venir a la iglesia y trabajar en la iglesia y trabajar para la iglesia, refiriéndome a estas 4 paredes que se encuentran en este lugar, refiriéndonos a la iglesia como el lugar donde se reúnen los santos. Pero esa es una forma incorrecta de ver el trabajo. Pero el Señor siempre ha sido muy misericordioso, hermanos. De tal manera que a través de la historia el Señor siempre ha levantado varones que han salido en defensa de la fe. Y podemos ver ciertamente cómo el primero que salió en la Edad Media fue Martín Lutero, hermanos. Y podemos ver ciertamente que Lutero fue el primero que respingó. Y está diciendo Lutero fue el que se opuso contra esta dicotomía del sagrado y secular, porque estaba protestando contra el trabajo de aquellos monjes, estaba protestando en contra del trabajo de aquellos clérigos, y él estaba diciendo que todos los trabajos delante de los ojos de Dios son dignos. Todos los trabajos que desarrolla tanto la iglesia como comunidad religiosa, como el pueblo, delante de los ojos de Dios son dignos. Y no se quedó solamente ahí, sino que más adelante podemos ver lo que dice Calvino. Calvino está expresando y está diciendo, ahora está cambiando el trabajo por oficio. Y está diciendo Calvino que los oficios que desarrolla el hombre es igual en dignidad delante de los ojos de Dios, pero con diferentes responsabilidades. Ahora podemos ver ciertamente lo que dijo William Tyndale. Él expresó ciertamente que existe una gran diferencia entre lavar los platos y el que predica la palabra de Dios. Existe una gran diferencia. Pero está diciendo Tyndale que en cuanto a agradar a Dios son completamente iguales. Y eso nos lleva, hermanos, a comprender lo que nosotros debemos de conocer acerca del oficio. El oficio, hermanos, ciertamente es una labor que Dios te dio para que la desarrolles conforme a la voluntad de Dios. El oficio, hermanos, ciertamente es una labor o es un trabajo que todos los hombres deben de desarrollar, ya sea un pastor, ya sea una ama de casa, ya sea un obrero, ya sea un taxista. Cualquiera desarrolla un oficio. Todos los oficios delante de los ojos de Dios son iguales en dignidad. Todos. No hay uno que esté por encima de otro, sino que todos delante de los ojos de Dios son iguales, pero cada uno de ellos tiene diferente responsabilidad, tiene diferente desarrollo de trabajo, hermanos. Y entonces podemos ver ciertamente, hermanos, que el oficio es algo muy importante.
Pero este oficio debe tener ciertas características, hermanos, que nosotros debemos de comprender. Un oficio, hermanos, lo que debemos de entender por oficio, primero, no significa un estatus superior de poder. No porque yo tenga el oficio de pastor voy a estar encima del pueblo. O no porque mi hermano sea jefe de gobierno vaya a estar por encima de los demás. Pero delante de los ojos de Dios son iguales, hermanos. Segundo, significa servicio al prójimo. Cuando tú estás desarrollando un oficio, lo que debes de hacer es servir primeramente a tu prójimo, porque es lo que Dios te ha dicho que debes hacer cuando tú desarrollas un oficio. Vamos a ver, por ejemplo, hermanos, no sé, un carpintero. Un carpintero desarrolla su trabajo, hace un mueble, pero lo que debe de pensar este carpintero es que lo hace para el servicio del prójimo, mas no para tener una ganancia deshonesta. Para el servicio del prójimo es el desarrollo del oficio. Tercero, el que desarrolla el oficio debe conocer las normas, debe conocer las leyes, debe conocer las reglas para un buen desarrollo de su oficio. ¿Cómo podría alguien desarrollar su oficio si no lo conoce? ¿Cómo podría alguien ser, no sé, mecánico si no sabe de mecánica? Un ejemplo muy claro. ¿Qué les parecería, hermanos, si los operara, les abriera el estómago, les sacara el intestino y después me pongo a estudiar? Desarrollar un oficio significa que debes de tener un conocimiento de lo que tú estás desarrollando. Si tú no conoces tu oficio, entonces tu oficio lo estás haciendo de una forma equivocada, lo estás haciendo de una forma incorrecta. 4. Toda persona puede tener un oficio, pero no todos tienen autoridad en el oficio. Pongamos un ejemplo, hermanos. Se encuentra un matrimonio. En ese matrimonio, cada uno de los miembros de ese matrimonio, hablando del esposo y de la esposa, saben cuál es su responsabilidad delante de Dios. Porque cuando se unieron en matrimonio, se hicieron votos, y le hicieron votos al Señor y le dijeron: te voy a amar, te voy a respetar, te voy a obedecer, te voy a proveer, te voy a cuidar como vaso más frágil. Cuando empiezan a vivir una vida de matrimonio, entonces los problemas, las situaciones difíciles, se les olvidan esos votos que se hicieron delante de los ojos de Dios. Y podemos ver ciertamente la responsabilidad que tiene el varón. Al varón le tendrían que dar cuentas a Dios de su esposa y de sus hijos. Pero ¿qué pasa si este varón, después de que ya forma matrimonio o ya se casó, es una persona irresponsable, que no trabaja, que no lleva sustento para su hogar, que no provee a sus hijos de la palabra de Dios? Ciertamente está desarrollando el oficio de padre, pero lo está desarrollando de una forma incorrecta. Al desarrollarlo de una forma incorrecta está haciendo delante de los ojos de Dios. Podríamos decir, hermanos, que aunque él conoce el oficio, no lo está desarrollando y se vuelve en una persona inútil delante de los ojos de Dios. Una persona que no le sirve a Dios en esa área para poder desarrollar esa función. Podemos ver ciertamente, hermanos, que es una gran responsabilidad que te den un oficio, y más en el área matrimonial.
Porque tú tienes que cuidar a los pequeñitos, tienes que cuidar a tu esposa, tienes que proveer para todas las necesidades de tu hogar. Y si no lo haces, la palabra de Dios está diciendo que eres peor que un incrédulo. ¿Cómo podría ser una persona que dice que cree en Cristo Jesús? Una persona que dice que en realidad obedece la ley de Dios, pero en el área más básica, que es en el área de su propio matrimonio, pues no la cuida, no lo sustenta, no provee lo necesario. Entonces podemos ver ciertamente que su oficio le está desarrollando de una forma incorrecta. Y así podríamos hablar de todos los oficios que se desarrollan en esta tierra. Podríamos hablar del estudio, podríamos hablar del hogar, podríamos hablar de los empleos. Todos los oficios deben de conocerse primeramente las reglas para desarrollarse de una forma correcta estos oficios. Y estos oficios deben desarrollarse conforme a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, hermanos, para poder entrar en el segundo punto, que también es de suma importancia, hermanos, el segundo punto ciertamente dice: ¿cómo entonces debo desarrollar yo correctamente mi oficio? Ya sé que es un oficio, ya sé que Dios me lo dio, y ya sé que al desarrollar ese oficio yo estoy trabajando, estoy haciendo una labor. No importa si yo recibo una remuneración económica o no, a fin de cuentas estoy trabajando para mi Señor. Segundo, entonces, ¿cómo puedo desarrollar yo de una forma correcta mi oficio? Nosotros podemos ver ciertamente, hermanos, que hay un autor que la mayoría de nosotros conoce, que es Peter Schultz. En ese libro nos habla acerca de la visión, de la autoridad y acerca del poder. Podemos ver ciertamente, hermanos, que para que tú desarrolles de una forma correcta tu oficio, primero debes de tener una correcta visión. ¿Qué significa que tengas una correcta visión? De que debes de conocer de una forma clara la voluntad de Dios para poder desarrollar tu oficio. Si tú no conoces la voluntad de Dios para poder desarrollar ese oficio, entonces ese oficio lo estás haciendo de una forma incorrecta. Y pongamos otro ejemplo, hermanos. Los jóvenes se van a la escuela, los jóvenes estudian, ¿no? Entonces, no debemos quedarnos simplemente con que el joven debe de estudiar, sino ver más allá, hermanos. ¿Cuál es el propósito de que el joven estudie? El propósito de que el joven estudie es que lleve todo conocimiento de una forma correcta a los pies de Cristo. El propósito de que un joven estudie no es nada más que saque la preparatoria o que saque la secundaria o que termine la universidad. No, el propósito es para que trabaje en el reino de Dios. El propósito es para que sirva a la comunidad de fe. Debe de tener una visión más amplia de lo que simplemente está desarrollando como joven, hermano. Debe de tener autoridad, hermano. ¿Cómo es que un joven que estudia en una preparatoria pudiera tener una autoridad? Bien, cuando desarrolla su oficio de una forma correcta, conforme a la voluntad de Dios. Y nos podemos dar cuenta, los que están estudiando, que son jóvenes, hermanos, que cuando cumplen con todo lo que el profesor les da, hermanos, siempre sobresale dentro de todos los compañeros. Todos los que han sido estudiantes, pues lo han notado, hermanos. Si el Señor te dio ese oficio de ser estudiante, hermano, ponte a estudiar. Ese es tu oficio, esa es tu tarea, esa es tu labor.
Yo no entiendo entonces cómo, si son estudiantes, se pierde el tiempo en otras cosas que no valen la pena. Si tú en realidad obedeces la palabra direccional y estás viendo que el Señor te dio ese oficio para que tú lo desarrolles correctamente, entonces, joven, hazlo. No te cuesta absolutamente nada obedecer la ley de Dios. Pero podemos ver los problemas que hay en las instituciones educativas. A los jóvenes les dan mucha libertad. De nivel medio superior para arriba, hermanos. En vez de que lleguen y desarrollen correctamente su oficio, hermanos, podemos ver cómo están los pastos de las instituciones llenos, hermanos, de jóvenes que no quieren prepararse, de jóvenes que no quieren hacer lo que el Señor los mandó a hacer en ese lugar, de que se quedan sin tomar sus instrucciones, hermanos. Y podemos ver ciertamente que ese oficio lo están desarrollando de una forma incorrecta. Pero podemos ver ciertamente, hermanos, que hay dentro de esta juventud jóvenes que de verdad obedecen la palabra de nuestro Dios, jóvenes que de verdad hacen lo que el Señor les ha dicho con respecto a la educación. Y la mayoría de las personas tachan a estos jovencitos, a lo mejor como, no sé, no conozco los términos que ahorita están siendo mencionados en las instituciones, ñoño, X, no sé cómo los llaman. Pero eso no te debe de interesar, hermano, porque a fin de cuentas lo que tú estás haciendo es obedecer la ley de Dios, obedecer la palabra del Señor, hermano. Y entonces podemos ver ciertamente que tanto el trabajo del médico como el trabajo del joven es un trabajo delante de los ojos de Dios. ¿Y quién es el que te da la autoridad, el poder? La comunidad. Porque la comunidad reconoce el esfuerzo que tú estás desarrollando en ese oficio. Al ser tú un verdadero estudiante, la misma comunidad de fe te va a dar la autorización, la autoridad, el poder. Y podemos ver ciertamente un ejemplo en los pastores, hermanos. Hay pastores que se levantan en las iglesias, hermanos, y que no conocen la ley de Dios, no conocen los mandamientos, no conocen la Escritura. Entonces, ¿cómo van a tener una visión correcta para poder guiar a su pueblo, para poder alimentar a la grey, si no conocen ellos mismos la voluntad de Dios? Entonces la misma comunidad de fe se da cuenta de que ese pastor no está desarrollando correctamente su oficio delante de los ojos de Dios. Pero podemos verlo al contrario, hermanos. La misma comunidad de fe se da cuenta cuando un pastor hace las cosas correctas, hermano. No quisiera mencionar, ustedes los conocen, hermano. Ustedes, la iglesia, sabe qué pastores son fieles a la palabra de Dios y cuáles no. Pero podemos ver, hermanos, que eso no debería de ser así, porque todos los que son llamados para poder desarrollar el oficio de pastor deben de prepararse, deben de conocer su oficio, deben de conocer de una forma correcta su labor, hermanos. Y ese reconocimiento se lo da la comunidad a este anciano docente. Y de la misma forma, este anciano docente tiene una gran responsabilidad, así como cualquier otro oficio o como cualquier otro trabajo. Le preguntan a los jóvenes: joven, ¿por qué no quieres ser pastor? La respuesta es: no, porque me voy a morir de hambre. Veamos el pensamiento dual que tienen. Están viendo lo económico y no están viendo en realidad la importancia de ser pastor. Porque cuando una persona es pastor, que es un anciano docente, es el que va a republicar la palabra de Dios. Ni a los ángeles se les permitió, hermanos. Es un gran privilegio que un pastor republique la palabra de Dios, pero de una forma correcta, conociendo de una forma completa todas las herramientas necesarias para poder interpretar la voluntad de Dios.
No simplemente pararse sin conocimiento y entonces a ver qué me sale. No. La responsabilidad del pastor es educar a la iglesia. Porque ciertamente él es el anciano docente. Él es el que enseña por excelencia, hermano. Y podemos ver ciertamente, hermanos, que la comunidad reconoce el oficio de este pastor. Cuando un pastor no desarrolla de la misma forma su oficio de una forma correcta, la misma comunidad se da cuenta, hermanos. La misma comunidad lo hace a un lado, hermanos. ¿Y qué es lo que hace la comunidad? Pone a uno que de verdad los vaya a alimentar. Y eso sucede en todas las áreas, hermanos, en el trabajo. Cuando alguien no está desarrollando correctamente un trabajo, ¿qué es lo que hacen las empresas? Lo hacen a un lado y ponen a uno que de verdad desarrolle correctamente su oficio. Aunque ellos no comprendan todavía este término de trabajo desde el punto de vista escritural, hermanos. Podemos ver, hermanos, que este es un gran reto para la iglesia en este tiempo. El reto que nosotros tenemos es que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos de una forma correcta para la gloria de nuestro Dios. Pero ¿qué significa hacerlo para la gloria de Dios, hermanos? Porque yo puedo hacerlo de una forma incorrecta y puedo decir para la gloria de Dios. Yo podría cantar, pero yo sé que soy malísimo para cantar y yo puedo decir, pues sí, para la gloria de Dios. No, debes de tener una preparación correcta para que tú desarrolles tu oficio de una forma correcta. Ahora podemos ver, hermanos, que todos los hombres tienen o desarrollan un oficio. No hay nadie, hermanos, que no desarrolle su oficio. Y tenemos precisamente lo que conocemos como el triple oficio del hombre. El triple oficio del hombre es precisamente que el hombre delante de Dios es siervo. El hombre delante de su prójimo es custodio, pero el hombre también es mayordomo de la creación. Y todo el trabajo que nosotros desarrollemos, hermanos, lo tenemos que ver desde este punto de vista, desde el triple oficio que Dios le ha dado al hombre. Cuando tú desarrolles una labor, no importa la labor que tú estés desarrollando, debe de ser agradable a Dios. Es lo primero que tú tienes que pensar, hermano, que es una bendición de Dios lo que tú estás desarrollando. Porque cuando nosotros en nuestros hogares, cuando nosotros estamos compartiendo nuestros alimentos, oramos? Porque sabemos que es una bendición de Dios si tenemos alimentos en abundancia, pero a fin de cuentas es una bendición delante de los ojos de Dios y agradecemos a Dios por esa bendición. ¿Por qué cuando llegamos a nuestro trabajo no damos gracias a Dios? ¿Por qué cuando vamos a empezar un estudio en la preparatoria, en la secundaria, no damos gracias a Dios? Porque también es una bendición. ¿Por qué cuando nosotros estamos en nuestros hogares desarrollando el oficio de ama de casa, no damos gracias a Dios por ese oficio que Dios nos ha dado? Si no podemos pensar como la sociedad piensa, es una carga, ya va a venir mi esposo, ya van a venir mis hijos, y se la pasa todo el tiempo quejándose y no se da cuenta que aún el desarrollo de ese oficio es de Dios y es para gloria de Dios. Entonces veamos cómo debemos de ver este oficio desde el punto de vista del triple oficio. Todo lo que desarrollemos es para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, hermanos. Somos siervos de Dios. Trabajamos para Dios, hermano. Aunque muchos podrían decirme, no, hermano, ¿cómo cree? Yo trabajo para cierta empresa. Yo trabajo para la Cámara de Diputados. O yo trabajo, no sé, para una institución educativa. Estoy de acuerdo, hermano, pero el desarrollo de tu oficio es para Dios, hermano. Segundo, ser custodio de tu prójimo, hermano.
Cuando tú desarrolles tu oficio, hermano, tú debes de preocuparte por tu prójimo, hermano. Cualquier cosa que tú desarrolles, ama de casa. Tú preparas las labores en tu casa, hermano, hermana, no porque te estén presionando o porque tengas una carga de que tienes que hacerlo, sino porque tú amas a tu esposo, porque tú amas a tus hijos, y por amor a tus hijos se lo haces de una forma incondicional, hermano, porque el Señor te lo ha mandado a que lo desarrolles de una forma correcta, hermano. Y podemos ver ciertamente que en muchos hogares no sucede de esa manera, hermano. Hay hogares que inclusive hasta la comida se la avientan, ya para que no me esté molestando. Pero eso es una forma incorrecta de desarrollar su oficio, porque no están pensando en su prójimo. Cuando tú te uniste con tu esposa, no me digas que no la amabas. Claro que la amabas. Entonces, ¿por qué al pasar el tiempo ya no la amas? Claro que la sigues amando, pues es carne de tu carne, hueso de tus huesos. Es tu esposa, es una sola carne. ¿Cómo no la vas a amar? A tus hijos, ¿cómo no vas a amar a tus propios hijos? Entonces, ¿por qué esa actitud? Porque no están reconociendo que esa labor que están desarrollando proviene de Dios, hermano. Tercero, mayordomo de la creación. Cuando nosotros desarrollamos un oficio, hermanos, ciertamente alguno podría decir que trabaja para una cierta empresa, pero la visión que nosotros debemos de tener es que debemos de trabajar en pro del reino, hermanos, en pro del reino de Dios. Esa es la forma en la cual todas las personas deberían de trabajar, para trabajar en el reino de Dios y llevar todo trabajo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero ¿cómo podríamos nosotros hacerle para poder desarrollar ese oficio cumpliendo con este triple oficio? Parece muy sencillo. Podríamos decir, el día de mañana ya lo voy a hacer de una forma diferente. Hermano, déjame decirte que no es tan sencillo. Si tú lo quieres hacer, a lo mejor un día o 2 días o 3 días lo vas a hacer y después se te va a olvidar y vas a seguir con la misma cosmovisión que tenías. Y estoy hablando de una cosmovisión que deben de tener todos los cristianos. Pero podemos verlo antes de esa cosmovisión. Estoy hablando de un motivo base, lo que te mueve a ti para poder vivir, lo que te mueve a ti para poder trabajar, lo que te debe a ti para poder actuar. Y estoy hablando de un motivo base. ¿Qué es un motivo base, hermanos? Lo que expresa Doyever, hermanos, y está un poquito complejo, lo voy a leer y después lo vamos a simplificar. Dice Doyever: es una fuerza espiritual que actúa como el resorte principal, absolutamente central de la sociedad humana. Gobierna todas las expresiones temporales de la vida, desde el centro religioso de la vida, dirigiéndola al verdadero o supuesto origen de la existencia. Imprime así no solo una estampa indeleble en la cultura, la ciencia y la estructura social de un periodo dado, sino que determina profundamente la cosmovisión completa del hombre. Entonces podemos comprender, hermanos, con esas palabras de Doyever, hermanos, que un motivo base es el que mueve al hombre a actuar de una forma correcta o una forma incorrecta delante de los ojos de Dios. Podemos entonces comprender que el motivo base que tenían en la época de la Edad Media era un motivo base dualista, gracia-naturaleza, que para ellos era más importante trabajar en el área eclesiástica que trabajar en cualquier área de la vida. Ese era el motivo base que los estaba moviendo en ese tiempo, y que todavía en este tiempo algunos son movidos por ese motivo base, lo que te mueve a ti para que tú hagas las cosas. Ahora podemos ver, hermanos, que no es el único motivo base. El motivo base que deben de tener los cristianos es que deben de tener un motivo base: creación, caída, redención en Cristo Jesús, que debe de estar basado en la palabra de Dios.
Y ese motivo base, hermanos, te lleva a tener una cosmovisión o bien cristiana o una cosmovisión que no se apega a la palabra de Dios. Y esa cosmovisión es la que te lleva a que tú actúes de una forma correcta o una forma incorrecta en esta sociedad. Por eso les estaba diciendo que no es tan sencillo que una persona pueda cambiar. Solamente el Espíritu de Dios es el que puede cambiar el corazón del hombre para que pueda cambiar su vida, para que pueda cambiar su actitud, para que pueda cambiar todo lo que este hombre es. Y en la predicación anterior, hermanos, nosotros hablamos que la culpa la tienen los cristianos, porque nuestros propios hijos los mandamos a esas instituciones a que aprendan estas cosmovisiones dualistas, donde lo único que les importa es lo económico, lo material. Entonces no nos quejemos cuando ya están adultos y les importa trabajar por lo material en vez de trabajar en el reino de Dios. Nos quejamos de que los hijos no quieran ser pastores, o que no quieran ser científicos, o que no quieran estudiar ciertas áreas de la vida de una forma correcta, porque han sido instruidos de una forma incorrecta en estas instituciones dualistas, en estas instituciones secularizadas. Podemos ver, hermanos, ciertamente a unos padres les dicen: no estudies pastorado, métete a estudiar alguna ingeniería, porque mira, ahí sí vas a sacar dinero. No, hermano, en toda labor hay fruto, en toda. El Señor no te está diciendo que si estudias ciertas cosas tú vas a tener más recursos económicos. Puede que sí, puede que no, hermano. Pero a fin de cuentas el que bendice la obra de las manos del hombre es el Señor. Y podemos ver ciertamente que todos los cristianos deben de tener este motivo base: creación, caída y redención. Y te lleva a tener una cosmovisión cristiana. Eso implica que tú vivas una vida guiado por la palabra de nuestro Dios. Si tu vida no es guiada por la palabra de Dios, entonces tu oficio no lo vas a desarrollar de una forma correcta, hermano. Y eso nos va a llevar, hermanos, a un tercer punto que también es importante y que nosotros debemos de comprender de una forma clara. Y me estoy refiriendo, hermanos, ciertamente la perspectiva del trabajo a través de la Escritura, hermanos. Y podemos tener un ejemplo de una forma completa y de una forma concreta de cómo se debe desarrollar el trabajo. ¿Qué más ejemplos que el Dios mismo? ¿Qué más ejemplos que el Señor? ¿Qué más ejemplo que en su Santo Espíritu? Podemos ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31 al capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Podemos ver ciertamente que esta palabra de Dios nos está hablando acerca de la creación. Y nosotros ya conocemos, hermanos, que en la creación trabajó el Padre, trabajó el Hijo y trabajó el Espíritu Santo desarrollando la creación, trabajando, haciendo la creación, hermanos. Pero ciertamente nosotros sabemos que la obra de prevalecencia es para el Padre. En la redención nosotros sabemos que también el Padre trabajó, el Hijo trabajó y el Espíritu Santo trabajó, pero la obra de prevalecencia fue para el Hijo. En la santificación, hermanos, también el Padre trabajó, el Hijo trabajó y el Espíritu Santo trabajó, pero la obra de prevalecencia fue para el Espíritu Santo. Y entonces podemos ver, hermanos, la forma en cual trabajó nuestro Padre Celestial. Trabajó de una forma perfecta. Lo hizo con sabiduría, según lo que dice Proverbios capítulo 3, 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Tenía un gran conocimiento de lo que estaba haciendo.
No lo hacía porque se le ocurría, porque Dios es santo, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Y podemos ver que todo lo que hizo Dios lo hizo de una forma perfecta. Lo hizo de una forma que nosotros no podemos alcanzar a comprenderlo, hermanos. Veamos la labor del Padre, hermanos. Lo hizo con sabiduría, lo hizo con conocimiento. Y veamos cómo cada una de las obras de creación, el Señor estaba diciendo que lo había hecho bueno en gran manera. Que toda la obra que desarrolló nuestro Padre, la desarrolló de una forma excelente. Bueno en gran manera. Más que bueno, excelente. Entonces, ¿por qué nosotros no trabajamos de una forma correcta en nuestro oficio? Si a fin de cuentas nosotros somos hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es, como nuestro Padre, trabajar de una forma perfecta en cualquier oficio que nosotros desarrollemos. Ya sea que estudiemos, ya sea que seamos obreros, ya sea que seamos boleros o taxistas, nuestra responsabilidad es desarrollar nuestro oficio de una forma correcta como el Padre, hermano. Pero la mayoría de las personas no considera esto. La mayoría de las personas piensa, para lo que me pagan. Vean la visión que tienen las personas. En vez de decir, así como mi Padre trabajó, yo también voy a trabajar. Así como el Señor hizo su obra perfecta, yo también lo voy a hacer. Y se queda la mayoría de las personas en un conformismo, hermano. Pero veamos cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Su desarrollo, su labor. El que es Rey de Reyes, el que es Señor de Señores, el que es el dueño de toda la creación, de toda la tierra. Él también trabajó de una forma correcta y perfecta. El Padre le mandó que desarrollara la obra de redención y la hizo de una forma perfecta. La palabra de Dios dice que obedeció desde el principio hasta el fin. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo perfecto. ¿Qué más ejemplo queremos para poder trabajar conforme a la palabra de Dios, hermano? El Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo también es sorprendente, hermanos, porque el Espíritu Santo trabaja desde el principio. Desde la creación, el Espíritu Santo le estaba dando orden a esta creación. Cuando el Padre decía, sea la luz, el Espíritu de Dios trabajaba y era la luz. Cuando el Padre decía, sean los grandes monstruos marinos, el Espíritu de Dios trabajaba y eran los grandes monstruos marinos, hermanos. Cuando el Señor acabó su obra y contempló y dijo que había acabado su obra buena en gran manera, estaba apuntando al trabajo perfecto que había hecho el Espíritu de Dios. Y la mayoría de las personas piensan que el Espíritu Santo nada más trabajó después de Pentecostés. Es un error, hermano. El Espíritu Santo siempre estuvo trabajando. Trabajó cuando le estaba diciendo a los profetas la voluntad de Dios, para que pudiera decirle al rey la voluntad de Dios. Trabajó cuando nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra trabajaba y hacía milagros. El que hacía los milagros era el Espíritu de Dios. El que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, el Padre y el Espíritu Santo. Y podemos ver ciertamente cómo el Espíritu Santo también trabaja. Y entonces, ¿por qué nosotros no vamos a trabajar de una forma correcta? ¿Por qué nosotros decimos, no, hoy no quiero ir a trabajar? ¿Pero por qué? La misma Escritura dice, mi Padre trabajó y yo trabajo hasta hoy. Es un mandato que Dios te dio y es una gran bendición, hermanos. Y podemos ver ciertamente cómo Dios le mandó al hombre que trabajara. Génesis capítulo número 2, versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en medio del huerto para que lo labrase y lo guardase. Está hablando que Dios le está dando al hombre un mandamiento de trabajar.
Pero ese trabajo debe de ser con conocimiento, con sabiduría, conforme a la voluntad de Dios, porque no nada más puedes labrarlo si no tienes conocimiento, y no puedes guardarlo si no conoces la voluntad de Dios. Entonces veamos lo importante, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo el hombre ahora trabaja, porque el Espíritu de Dios es el que va a transformar el corazón del hombre, hermano. Si el Espíritu de Dios no transforma el corazón del hombre, entonces no va a glorificar el nombre de Dios en su labor, no va a glorificar el nombre de Dios en su oficio. Entonces podemos ver ciertamente la importancia del Espíritu Santo en el corazón del hombre, hermano. Por eso decíamos, hermanos, que es muy complicado que el hombre pueda cambiar tan fácilmente. Es más, es imposible si el Espíritu de Dios no está primero en el corazón del hombre. Si no cambia este motivo base, si no cambia esta cosmovisión, hermano. Pero sí podemos nosotros, hermanos, si tenemos pequeñitos, instruirlos en aquellas instituciones que de verdad, hermanos, ayuden a estos jovencitos, a estos pequeñitos, a tener una visión correcta de lo que significa servir a Dios, trabajar por el reino de Dios, hermano. Y esta es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como padres en este tiempo, como hermanos. Muchas veces desarrollamos el trabajo, hermanos, y al último que queremos llevarle nuestra labor es a nuestro propio hermano. No, porque mi hermano me va a quedar bien mal, ¿no? Ni se lo llevo. Eso no debe de ser así, al contrario. Debemos de, como comunidad de fe, ayudarnos. Si nosotros tenemos alguna labor para desarrollar, pues primero mi hermano. Pero si mi hermano no está desarrollando su oficio, pues hermano, con la pena. Tenemos que decirle que haga las cosas de una forma correcta delante de los ojos de Dios. Porque a fin de cuentas el que lo va a juzgar es el Señor, no nosotros, hermanos. Y este es nuestro reto en este tiempo, hermanos. Desarrollar el trabajo conforme a la voluntad de Dios, desde una perspectiva completamente reformacional, que toda labor, todo oficio, todo trabajo sea llevado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque el que nos va a pedir cuentas es Dios de toda nuestra labor. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Apocalipsis número 21. Para terminar, hermanos, Apocalipsis número 22, versículo número 12. Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No está hablando, hermanos, de la salvación por obras, sino que desarrolles de una forma correcta el oficio que el Señor te dio. Si no lo desarrollamos de una forma correcta, Dios que tenga misericordia de nosotros, porque vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía delante de los ojos de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, estamos avergonzados, Dios, porque hasta el día de hoy, Señor, no hemos hecho las cosas como que te agradan, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido irresponsables. Perdónanos, Señor, si menospreciamos a aquellos que trabajan en aquellos lugares de una forma sencilla, Dios. También son tus hijos. También es el oficio que tú les diste, mi Dios. Y delante de los ojos de Dios, tú los ves con agrado, Padre. Te queremos pedir, Dios, en esta tarde, Señor, que nos ayudes, Señor, que puedas cambiar nuestro corazón, Dios, que puedas convencernos, Señor, de trabajar de una forma correcta, Señor, buscando siempre, Señor, el reino de Dios y tu justicia. Sabemos, Dios, como tu palabra lo dice, que todas las cosas vendrán por añadidura, Señor.
No debemos ser movidos, Señor, ni por lo económico, ni tampoco debemos ser movidos, Señor, por alcanzar popularidad. No, Señor. Trabajamos para ti, Señor. Tú eres, Señor, el que nos das lo necesario para poder desarrollarlo correctamente. Bendito seas, Dios. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Himno número 210. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno. 210, trabajad, trabajad por el Señor. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, escrita por W. H. Fanny Crosby y traducida por Tomás M. Westro. A continuación tenemos la solemne presentación de nuestros diezmos, ofrendas y primicias con nuestro hermano Gonzalo. Voy a permitirme leer en el Evangelio según San Mateo, la segunda parte, en el capítulo 6, la segunda parte del